Hola a todos y voy a hablar sobre el feminismo boliviano y latinoamericano. ¿Qué es el feminismo boliviano? Es un movimiento de derechos iguales entre mujeres y hombres. Incluye la eliminación de sociedad patriarcal y lucha contra la opresión de las mujeres en Bolivia. Para la historia, en 1938 y 1945 fue esfuerzos a reformar la Constitución de Bolivia. En 1952 fue sufragio universal para las mujeres y en los años 80 y 90 fue muchas acciones a reconocer la opresión de mujeres. Para la importancia, las mujeres ahora no tienen los mismos derechos y tratamiento de hombres en Bolivia. Las mujeres no tienen el mismo nivel de educación a hombres y las mujeres no tienen asistencia médica igual. Y en todo el mundo, las mujeres no ganan el mismo dinero a hombres. Y en Bolivia, feminicidios es un problema muy grande. Feminismo ahora, todavía la violencia contra las mujeres es muy alta. En 2018 fue 111 feminicidios y mujeres son considerados objetos sexuales en Bolivia. Y feminismo ahora lucha por los derechos de la comunidad de LGBT. Esta mujer, María Galindo, es una mujer muy importante en el movimiento de feminismo. Finalmente, la expresión. Hay una revista feminista, se llama Con la A, y tiene muchos artículos de los derechos de las mujeres. Y hay una organización, se llama Mujeres Creyendo, y las mujeres usan graffiti por la expresión de los derechos. Y aquí es un ejemplo de la arte. Y gracias por escuchando.